ese Dios que nos ama con su inmenso amor, ese Dios que nos conoce, ese Dios que día y noche nos espera con brazos abiertos, ese Dios que nos acepta como somos, pero que transforma día y noche nuestro ser. A ese Dios le cantamos. Vamos a seguir adorándole con mucha fe. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él.
Hola Centro, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a todos, bienvenidos a otro miércoles más a nuestra reunión virtual a través de nuestro canal de YouTube, El Centro. Así que sean todos muy pero muy bienvenidos. Como siempre digo, es un placer, un honor, un privilegio poder estar compartiendo y teniendo esta posibilidad con ustedes. Así que mientras ahí nos saludamos, como solemos hacer al principio, ahí desde donde estás, aprovecho estos 2 minutitos para meter los anuncios de todas nuestras actividades. Arranco desde el lunes, los días lunes a las 20 horas estamos teniendo nuestras reuniones de oración a través del Zoom. Así que no te lo podés perder. Sinceramente están pasando cosas hermosas de parte de Dios. Ahí ya somos un equipo de más de 20 y pico de personas orando los unos por los otros, así que te animo a que ahí te conectes. Lunes 20 horas, reunión de oración. Los miércoles, bueno, como estamos hoy en la reunión de virtual a través de YouTube, pero previo a esto estamos teniendo un discipulado, ¿sí? A partir de las 6:30 hasta 7:30, ahí pasaditas, para que tengas tiempo para irte a ver la reunión. Tenemos el discipulado, estamos recibiendo de parte de Dios mucha enseñanza, necesitamos aprender de Dios, conocer a Dios, como ahí nos contaban los chicos los otros miércoles. Así que te animo a también sumarte al discipulado miércoles 18:30. Seguimos los días viernes también, estamos con todo el tema de la fundación, la verdad que también buenísimo, haciendo un montón de actividades, llevando comida, llevando ropa. Estuvimos yendo a un merendero hace unos fines de semana atrás, hermoso, llevando regalos a unos chicos. Así que también estamos con la fundación, así que tenés ahí también una actividad más para sumarte y para poder estar conectado y sirviendo siempre a Dios y a través de la fundación a cada una de las personas que lo necesita. Así que ahí te animo. Y los sábados, por supuesto, los sábados nuestra reunión presencial, los días sábados acá en Liniers, en la calle Montiel 1342, a las 19 horas. Si te venís un ratito antes, 6:30, te esperamos ahí con un cafecito, con algo para compartir, y a las 7 arrancamos. Así que bueno, pasados los anuncios, estamos terminando el mes de octubre, ¿sí? Hoy me tocó en la parte final ir terminando esta serie, esta saga, ¿sí? Que estamos teniendo de valores, ¿sí? Valores, qué tema, ¿no? Los valores estuvieron hablando ahí, los chicos, estuvo hablando Fer con la historia de Daniel a través de lo que es la integridad. Después siguió Sergio con la historia de Abraham en cuanto a su obediencia. Después siguió mi esposa hablando de esa historia fascinante de José y esa humildad que él logró llegar a tener. Y qué palabras, ¿no? Integridad, obediencia, humildad. Y hoy me toca terminar hablándote de la fidelidad, ¿no? Qué mes que tenemos, ¿no? Con todas estas cosas que nos hacen como un espejo y ver cómo está nuestra vida en cada una de estos valores, ¿no? A veces uno los valores los tiene, pero a veces lo difícil es mantenerlo al valor, ¿no? Es a través de la circunstancia adversa poder seguir manteniendo esa convicción y ese valor a pesar de todo. Así que hoy quiero hablarte de la fidelidad, ¿sí? A través de una historia. También estamos tomando historias de la palabra de Dios para contar y enseñar un poco de estos valores. Y hoy, como te decía, voy a hablarte de la fidelidad, algo que hoy está como súper desvalorado, ¿viste? Hoy casi como que está todo desvalorado, pero lo que es la fidelidad, sí, es algo que, ¿viste? Estamos en el tiempo de lo descartable, en el tiempo de lo desechable, que si no te sirve lo cambiás, y listo, y se acabó. No importa lo que nos comprometimos, no importa que dijimos que íbamos a cumplir, eso ya no importa, ¿no? Si no sirve o ya no lo quiero hacer, ya ahí mi fidelidad se va, ¿no? Y yo pensaba siempre, mira, siempre damos, obviamente, cuando hablamos temas puntuales, como lo venimos haciendo este mes, la descripción, ¿qué quiere decir la palabra fidelidad, ¿no? Y fidelidad quiere decir firmeza y constancia, ¿sí? Son dos cosas, estar firmes y estar constantes. ¿En qué? Pueden ser en los afectos, en las ideas, en las obligaciones y sobre todo, dice, en el cumplimiento de los compromisos establecidos, ¿sí? Ser
firme y constante en el cumplimiento de los compromisos establecidos, ¿sí? Y yo pensaba siempre que queremos dar un ejemplo, ¿sí? de cosas vividas personales. Yo pensaba en mi trabajo, ¿no? Yo trabajo de vendedor y trabajo a través de una cartera de clientes, ¿sí? A la cual yo tengo que ir a visitar y venderle el producto que tiene la empresa. Y yo tengo que fidelizar esa cartera de clientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir fidelizar? Que los clientes me sean fieles y me compren a mí y no le compren a la competencia y no se cambien, ¿no? Entonces, ese es mi trabajo, no solo vender, sino también tratar que esa cartera de clientes sea fidedigna, sea fiel a mí, ¿sí? En este caso porque yo represento a la empresa, ¿no? Y hoy estamos en ese tiempo de que hoy nos suscribimos a un servicio, pero si encuentro otro servicio por 20 pesos menos, ya me cambio, ¿no? Como antes, en otros tiempos, el tema de ser fiel a un cliente o a una empresa ha cambiado en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo cuesta en este tiempo donde el mundo nos ofrece el cambio constante poder ser fiel, ¿sí? Y hoy la historia que te traigo, como todo este mes, sacamos historias fascinantes de personajes, la verdad que nos hacen poner en espejo y poder ver cómo está nuestra vida hoy. Yo hoy te voy a hablar de una historia de un hombre súper fiel a Dios. Un hombre fiel a Dios. La historia de hoy es la historia de Esteban, ¿sí? No sé si quizás la conoces, es conocida, quizás no tanto como las otras que se vinieron hablando, pero esta es la historia de Esteban. Sí, mira, Esteban, ¿sabes lo que quiere decir el nombre Esteban? Me llamó la atención. En el griego es Estéfanos, ¿sí? Quiere decir coronado, ¿sí? Una persona que es coronada, ¿sí? Y yo, ¿qué es lo que quiero que en esta noche? Que hoy sea una noche de... Voy a tratar de hacerlo simple y práctico para que podamos reflexionar. Sí, realmente quiero que podamos reflexionar en esto que hoy me toca compartir a mí, de la fidelidad a través de esta historia. ¿Y quién era Esteban? ¿Sí? ¿Quién es Esteban? Por si no conocés la historia. Mira, la verdad que no se sabe casi nada de la vida personal de Esteban. No se sabe de sus padres, de sus hermanos, no se sabe si estaba casado, si tenía hijos, si no lo tenía. No se sabe absolutamente nada. Pero la historia que yo te voy a compartir, lo que sí deja bien en claro, que él verdaderamente era un hombre fiel, incluso hasta en la peor circunstancia. Como te decía al principio, ¿no? Un valor a veces uno lo tiene, pero lo difícil quizás es mantener ese valor hasta el final, como diríamos, ¿no? Y de eso se trata un poco esta historia. ¿Cuándo aparece Esteban en la Biblia? Para que ahí vayas buscando y si tomás nota lo hagas. Empieza a aparecer Esteban en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6. Ahí aparece por primera vez la historia de Esteban, ¿sí? O Esteban como personaje, ¿sí? Y mira, te cuento un poco, si vos leelo del versículo 1 al 5, ¿qué es lo que pasaba? Esto era el tiempo de la iglesia primitiva, la primera iglesia, cuando empezaban los 12 discípulos, después que se fue Jesús, que resucitó, los discípulos ahí estaban haciendo iglesia y estaban predicando y la iglesia crecía, y en ese tiempo estaba creciendo la cantidad de discípulos que los griegos empezaban a murmurarle a los hebreos y a decirles que porque se estaban ocupando tanto de la gente nueva, por decirlo de alguna forma, se estaban olvidando de las viudas, ¿sí? En esa época a las viudas había que darles todo lo que necesitaban, había que alimentarles, se decía, había que darles la mesada, ¿no? Todo lo que ellas necesitaban. Y claro, los griegos le decían, ustedes están cada vez son más, y se están olvidando de lo que le tenían que hacer con las viudas, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los 12 discípulos? ¿Sí? Convocaron a toda la multitud de discípulos, hicieron como una mega reunión, vamos todos a reunirnos que tenemos que hablar. ¿Qué le dijeron los discípulos? Miren, le dijeron, no es justo, ¿sí?, que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios para ir a servir las mesas, ¿sí? Entonces, en el versículo 3 dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quienes les vamos a encargar este trabajo. ¿Qué hicieron? Los reunieron y dijeron, bueno, miren, nosotros los 12 tenemos que seguir predicando. No podemos dejar de predicar, de orar, de hacer lo que estamos haciendo. Así que encárguense ustedes de buscar entre la multitud a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así nosotros podemos seguir persistiendo en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5 dice, agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban. Acá aparece Esteban. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¡Wow! A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y acá ya me llamó la atención, mirá cómo es la presentación de los 7, pero cómo es la presentación de Esteban. Sí, Esteban ya arranca con una presentación distinta a la de todos los demás. Yo no quisiera ser los otros, ni Felipe, ni todos estos de nombres raros, como dice el pastor, ponele a tu hijo un nombre de estos. Dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y después a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Esta es la presentación de Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y ya quiero empezar a hacer espejo, ¿sí? Con la historia. Quiero empezar a mirarme, ¿sí? En esta historia y ver cómo estoy yo de esta fe. Soy un varón, yo tengo esta presentación cuando dicen, hola, te presento a Diego, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. No sé si quiero que digan así, pero ¿cómo estoy yo con mi fe? ¿Soy un hombre lleno de realmente de fe? ¿Sí? ¿Soy un hombre realmente lleno del Espíritu Santo? ¿Busco al Espíritu Santo? ¿Cómo está mi relación, tu relación con el Espíritu Santo? Mira, Esteban no solo era un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo, sino que también era un hombre de acción. Dice unos versículos más adelante, en el versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, o sea, también lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¡Wow! O sea, Esteban andaba por ahí haciendo milagros, andaba por ahí, oraba y hacía milagros y agarraba a las personas y me imagino como hacía Jesús y les oraba y se sanaban y se liberaban y se convertían y hacía señales y prodigios por todos lados, ¿sí? Esteban no solo se quedaba con lo que Dios le daba, sino que hacía con lo que Dios le daba. Y otra vez vuelvo, ¿qué es lo que estoy haciendo con lo que Dios me da? Dios me da su Espíritu Santo, me lo da. Dios me llena de fe, ¿sí? Y Dios me llena de su gracia. ¿Qué estoy haciendo yo con eso? ¿Lo estoy poniendo al servicio de otros? ¿Estoy activándome como se activaba Esteban? ¿Sí? ¿O me lo quedo como para mí y nada más? ¿Sí? Esto era lo que hacía Esteban. Y ahora, claro, ¿qué pasaba? Algo que siempre pasa. Mira, algo que siempre pasa. Cuando empieza a haber milagros, ¿sí? De parte de Dios, que tan solo son por su gracia y su misericordia, ¿sí? Simplemente por eso siempre se levanta oposición, ¿sí? Y no solo se levanta una oposición obviamente espiritual, ¿sí? Porque la gente es sanada, es convertida, etcétera, sino también que se levanta oposición humana, ¿sí? Viste, como que yo pensaba, a alguien se le debe estar acabando el negocio. Si todos estos cada vez, estos discípulos son más, hacen milagros, sanan a la gente y todo lo que están haciendo, bueno, en algún lugar a alguien se le debería estar acabando el negocio. Y eso es lo que estaba empezando a pasar. Pero ¿qué pasaba? Todos los que discutían con Esteban, porque lo encaraban, le decían, mira, lo que estás haciendo no tenés que hacer esto. Los que lo encaraban a Esteban y discutían con él, por supuesto que no estaban a la altura de Esteban, ¿sí? Esteban estaba lleno de gracia y de sabiduría de parte de Dios. Entonces estas personas se encontraban como que no podían discutir con Esteban y Esteban seguía adelante. En el versículo 11, mirá lo que esta gente empieza a hacer al no poder persuadir a Esteban para que deje de hacer lo que estaba haciendo, dice, Hechos 6, sigo en Hechos 6, versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esteban estaba haciendo milagros y prodigios, pero ellos querían decir que él estaba hablando en contra de Moisés y en contra de Dios.
Versículo 12, con esto alteraron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¡Wow! Pobre Esteban, me lo imagino. Ahí lo agarraron como de los pelos, faltaría que diga, lo arrebataron, lo llevaron al concilio, ahí lo llevaron, lo sentaron en el banquillo de los acusados y todo un montón de testigos que dice la Biblia eran falsos porque eran todas mentiras. Empezaron a increparlo y a decirle todo lo que Esteban no estaba haciendo. Todo lo contrario estaba haciendo Esteban, ¿sí? Pero esta gente, la única manera de frenarlo fue haciendo toda esta artimaña, toda esta mentira, ¿sí? Entonces, claro, Esteban se encuentra en una situación, me imagino yo, terrible, súper injusta, ¿no? Una situación que yo quisiera salir corriendo, ¿no? No quisiera estar en ese concilio, en ese banquillo de los acusados. Pero ¿qué pasa? Acá comienza el principio, podríamos decirlo, del fin, o depende cómo lo veas, porque puede ser realmente con el fin de esta historia, puede ser el gran principio. Con el fin de esto quizás puede ser el gran principio. Y ahí empieza Hechos 7, ¿sí? Donde Esteban está sentado y el sumo sacerdote, ¿sí? O sea, estamos hablando de gente de Dios, ¿no? Que en ese momento, ¿sí? Era gente de Dios, pero el sumo sacerdote lo sienta y le dice, ¿esto es así, Esteban? Como diciendo, ¿es verdad lo que están diciendo de vos? ¿Qué hubieras dicho vos? Permiso, toma agua. ¿Qué hubieras dicho vos? ¿Qué hubiera dicho yo? Y no, la verdad que no. Todo lo que están diciendo esto es todo mentira. Nada que ver. Yo estoy haciendo milagros, prodigios, somos discípulos de Jesús, estamos predicando, estamos a full. O sea, esto están diciendo cualquier cosa. O sea, andá y preguntá por ahí, enseguida te van a decir qué estoy haciendo. ¿Sí? Eso sería una respuesta obvia, mía y seguramente tuya. ¿Sí? Pero Esteban hace algo que para mí, yo no te lo voy a leer porque son 49 versículos. Sí, te imaginas que si te los leo. 49 versículos, me voy a guardar algunos para el final. ¿Sí? Pero está ahí en Hechos 7 del versículo 12 en adelante. Esteban larga una enseñanza y exhortación magistral para mí. Magistral, te animo, léela por favor. Hechos 7 del versículo 2 al 50. Hace una reseña de toda la historia del pueblo de Dios desde los comienzos y parecería como que está armado, pero no fue así. Empieza a hablar de Abraham, como nos hablaba Sergio, ¿no? De que Dios lo eligió, cómo Dios lo llamó y cómo Abraham a pesar de todo fue obediente, ¿sí? Y le fue fiel a Dios, ¿sí? Y después sigue hablando de José, de lo que hablaba mi esposa, ¿sí? De la humildad de José, pero ¿qué hablaba de José? A pesar de que José era un hombre de Dios y un hombre bueno, etcétera, etcétera, tuvo traición. Su familia, sus propios hermanos lo traicionaron, le fueron infieles a él, ¿sí? Todo lo que pasó, pero todo eso era para cumplir, como hablaba mi esposa, el plan que Dios tenía no solo para José, sino para todo el pueblo de Dios, que empezó con el pacto que hizo con Abraham, ¿sí? Y de ahí continuaba en adelante, pero no, él sufrió traición, ¿sí? Sufrió traición. Y después Moisés, sigue contando Esteban, y Moisés, lo que hicieron ustedes con Moisés, Dios lo cuidó desde que era bebé, lo resguardó, lo mandó al palacio para que lo instruyera, y Dios después se le apareció en la zarza y la historia que conocemos y lo eligió para que ustedes sean libres, para liberar al pueblo. Y ustedes, ¿qué fue lo que siempre hicieron? Nada, se negaban contra Moisés, no querían reconocer que Moisés hablaba de parte de Dios. Es más, todo lo contrario, o sea, vivieron situaciones que se me pone la piel de gallina con solo pensar que uno puede vivir, no sé, a que se abra el mar.
y uno pasar por ahí. O sea, estaban en el desierto y no tenían para comer y Dios les daba el maná, les daba la comida. Tenían frío, les daba el fuego, ¿sí? La estufa. Tenían calor, les daba la nube, el aire acondicionado. Tenían sed, golpeaban las piedras y salían agua. Mirá lo que veía la gente en esa época. Pero a pesar de todo eso, el pueblo quería volver a ser esclavo, quería volver atrás. O sea, el pueblo no veía lo que Dios estaba haciendo. Y el pueblo le era infiel a Dios. Se ponían a hacer, agarraban el oro que tenían, se ponían, mientras Moisés estaba ahí en el monte con los mandamientos, con Dios armando todo el plan, como diríamos, la gente haciendo ídolos, fundiendo el oro para hacer ídolos y poder ahí arrodillarse, inclinarse ante esos ídolos. Le estaban siendo infiel a Dios, a pesar de todo lo que estaban viendo y lo que estaban viviendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Esteban? En vez de defenderse, empezó a contar todas estas historias y a demostrar a través de los hechos. Y no eran palabras de Esteban, eran los hechos que ellos mismos conocían, que ya estaban escritos, que ellos mismos tenían, toda la historia de su pueblo, ¿sí? A través de los hechos, cómo Dios, a pesar de todas las situaciones, siempre se mantenía fiel para cumplir su promesa. Siempre se mantenía fiel para cumplir su promesa. Y empezó con Abraham y siguió con José, después Moisés, después sigue, ¿no? Esteban sigue todo el relato, habla de David, de Salomón, ¿no? Hasta llegar hasta los tiempos de Jesús. Por eso te animo a que lo leas. Es maravilloso lo que hace Esteban, en vez de defenderse, ¿sí? Y acá sí te voy a leer 2 o 3 versículos, que es la parte final, ¿sí? Es lo que yo llamo la fidelidad de nuestro Dios a pesar de, ¿sí? Dios es fiel a pesar de que yo no lo sea, ¿sí? Dios es fiel conmigo no por lo que yo hago, ¿sí? O lo que debería hacer. Dios es fiel porque Dios es su esencia y Él nos ama y es fiel. Pero mirá Pablo cómo termina este magistral discurso, esta magistral enseñanza y exhortación. Y les dice en el versículo 51, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. A ver, mencionen a un profeta a quienes sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Dios mío, así los encaró después de todo el discurso que hizo, les terminó diciendo esto Esteban. Y los líderes judíos, versículo 54, se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. O sea, se le pararon de mano y estaban como enloquecidos. Pero Esteban, fíjate vos, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús en el lugar de honor a la derecha de Dios y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¡Wow! Toda la gloria de Dios, los cielos abiertos, el Padre, el Hijo ahí mirando lo que Esteban estaba viviendo. Entonces dice, ellos se taparon los oídos con las manos y comenzaron a gritar. O sea, se manifestaron. O sea, no podían soportar lo que estaba pasando, no podían creer lo que estaba pasando. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esto es para otra prédica, no quiero ir ahí porque si no, no termino más, pero ahí estaba Saulo en Hechos 7. Ya en Hechos 9 iba a ser Pablo, ¿sí? Mientras lo apedreaban, Esteban oró. Esto termino. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. ¡Wow! ¡Qué historia! La verdad que yo, cuando la leí, qué infiel me siento en todo, ¿no? Qué infiel me siento. ¿Cómo pudo Esteban mantener su fidelidad y su convicción de su fe en Jesús, de todo lo que él había vivido y se mantuvo hasta el final, hasta la muerte?
se mantuvo hasta el final. Y no sé si te hacen acordar a algo esas palabras finales, ¿sí? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Te suenan esas palabras? Fueron las últimas palabras de Jesús, ¿sí? Y fueron las últimas palabras de Esteban, ¿sí? Esteban, el primer mártir, el primer ser humano en derramar su sangre por mantenerse fiel, ¿sí?, a sus convicciones y a su fe en Jesucristo, ¿sí? Fue el primero. Y sabes que mártir quiere decir testigo y testimonio. Viene de la palabra testigo y testimonio. ¿Te acordás al principio? Busquen a 7 varones de buen testimonio, ¿sí? Y te acordás que quería decir Esteban, corona. Mirá si Esteban no se llevó la corona, ¿sí?, por el testimonio que vivió y que sufrió, ¿sí? Y paralelamente, como dijo lo mismo que decía Jesús, yo no sé si Esteban habrá estado ahí en la crucifixión o no, la Biblia no lo dice, quizás lo escuchó, pero quizás el Espíritu Santo lo puso eso en su corazón, y a pesar de que a él lo estaban matando a pedradas, se arrodilló y les dijo a Dios que no los culpe, que los perdone. Ese amor, ¿sí? Ese amor en la circunstancia más terrible para mantener su fidelidad, ¿sí? Y Jesús, ¿cómo no comparar? Si comparamos estas palabras, compararlo con Jesús, que fue el único, y el primero y el único en demostrar su fidelidad a Dios, al plan de Dios, hacia todos nosotros, hacia toda la humanidad, para morir por nosotros en la cruz, ¿sí? Tenemos a un Dios fiel y Él quiere que nosotros también lo seamos, ¿sí? Él quiere que nosotros también seamos, primero hacia Él, ¿sí? Si uno logra ser fiel a Dios, puede lograr la fidelidad hacia los demás. Por eso, centro, que sea una noche para reflexionar, ¿sí? Para reflexionar. Yo quiero ser el primero en reflexionar sobre mi fidelidad. Primero hacia Dios y después hacia los demás, ¿sí? Soy terco, tengo el corazón duro, ¿sí? Voy a seguir rechazando al Espíritu Santo cuando me diga que esto sí, que esto no, o lo que fuera. Voy a seguir rechazando al Espíritu Santo. Mirá, que Dios nos libre, ¿sí? Que Dios nos libre de demostrarle fidelidad, ¿sí?, hasta la muerte, como le pasó a Esteban. Dios nos libre de eso, aunque en lugares todavía sucede. Pero Dios nos libre de eso. Pero mirá, seguramente a algo deba yo morir para tener que demostrarle mi fidelidad. Seguramente algo yo tenga que matar en mí, como vinieron hablando los chicos, en la integridad, en la obediencia, la humildad, o sea, el orgullo. Algo debo matar en mí para poderle ser fiel a Dios. Y termino. 2 de Timoteo 2:13. No te preocupes, ¿sí?, si te sentís como yo, un infiel para Dios, un infiel en muchas oportunidades, que no puedo ni asomarme a una historia como esta. Pero no te preocupes, no me preocupo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, si somos infieles, Él permanecerá fiel porque no puede negarse a sí mismo. Amén. No puede negarse a sí mismo. Dios fue, es y será fiel con todos nosotros siempre, ¿sí? Es una promesa de parte de Dios. Así que te animo a que puedas reflexionar en este valor que hablamos hoy de la fidelidad, ¿sí? Y puedas pedirle al Espíritu Santo que te ayude. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu Santo, de nuestro Dios, de su sabiduría para poder mantener firme todos estos valores? Así que, iglesia, oramos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, gracias por enseñarnos, Señor, gracias, Señor, por tener estas historias maravillosas que levantan nuestra vara, Señor, que nos hacen un espejo a nuestra vida y nos confrontan, pero nos confrontan para el bien. Aunque quizás no nos cause algo en nuestro interior incómodo, nos confrontan para poder crecer, para poder ser mejores personas, para poder ser la mejor versión que somos al lado tuyo, Señor. Así que te doy gracias, papá. Oro, Señor, para que podamos mantenerlos en la fidelidad hacia ti, hacia cada una de las personas, que podamos cumplir los compromisos que establecemos, Señor, en cada una de nuestras áreas. Así que, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder ser cristianos con valores firmes y concretos y que lo podamos demostrar cada día en nuestra vida. Papá, te damos gracias y te bendecimos. Toda la gloria es para vos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, iglesia, muchísimas gracias. Espero que haya sido de bendición como lo fue para mí. Y bueno, nos vemos el sábado. Dios te bendiga. Chau, chau.